Reveladora oración matutina con el Salmo 27, poder sobrenatural de protección y fortaleza divina cada mañana. Antes de que el primer rayo de sol iluminara el pequeño pueblo de San José, María se levantaba de su cama. Su corazón latía con fervor, sabiendo que era el momento de dirigirse al altar en su hogar. Allí, ante el retrato de la Virgen de Guadalupe, comenzaba su ritual sagrado, orar con toda su alma. Con cada palabra del Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? La brisa matutina parecía llevar consigo sus súplicas, convirtiendo sus anhelos en humo de incienso que subía al cielo. Mientras se arrodillaba, la luz de las velas danzaba, proyectando sombras sobre la pared, como si los ángeles giraran en torno a ella, alentándola a seguir. María sabía que la oración era su refugio, una protección divina que la rodeaba como una mística armadura. La fe de su comunidad vibrante y palpable vivía en ella, empujándola a buscar fortaleza para enfrentar los días que se avecinaban. Sin embargo, la atmósfera en San José estaba cambiando. La violencia comenzaba a acechar las calles que conocía desde niña. Un día, al regresar de la tienda, María sintió el escalofrío de un grito ahogado que le atravesó el corazón. Su hijo David, un adolescente lleno de sueños, se alejaba de la fe, atrayendo la mirada del mundo con sus desobediencias. ¿Por qué, Señor?, clamaba en su mente, sintiendo que la protección que había implorado no estaba logrando alcanzar a su familia. La angustia aumentaba como la tormenta antes de caer, y María buscó ayuda entre los líderes espirituales de la Iglesia, quienes con sus palabras la guiaron en la fe, aunque su dolor se multiplicaba como sombras en la noche. La comunidad, unida por la fe, empezaba a sentir el peso de la inseguridad. Las amenazas aumentaban y el miedo cargaba el aire. ¿Dónde está el milagro que tanto he pedido?, cuestionaba María, sintiéndose atrapada entre la fe y la inseguridad. Pero una noche, cuando la oscuridad parecía más profunda que nunca, una chispa de esperanza iluminó su corazón. Decidió convocar a sus vecinos a una reunión de oración en la iglesia local. Al llegar la noche de la reunión, el templo se llenó rápidamente. Las almas se entrelazaban a través de la fe, y con cada palabra, la iglesia se impregnaba de un ambiente sobrenatural. El poder de Dios está aquí, murmuraban entre sí. Todos alzaron sus voces, un clamor resonante que rompió el silencio, creando una sinfonía de súplicas ardientes. En aquel instante una paz indescriptible llenó el lugar, y María sintió como su corazón ardía con esperanzas renovadas. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras los fieles continuaban orando, un silencio pesado llenó la iglesia, una atmósfera cargada de misterio. María sintió que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. Pero en ese momento de mayor intensidad, un grito desgarrador resonó afuera, llenando el corazón de María de terror. ¿Era el momento temido que había estado aguardando? La comunidad continuó en súplica, pero las amenazas estaban cada vez más cerca. María miró alrededor, su fe tambaleándose en una balanza de esperanza y miedo. ¿Podría la intervención divina manifestarse en esta noche oscura? Las sombras se acercaban y el desenlace pende de un hilo, dejando a todos en vilo. La noche oscura parecía volverse palpable, cada sombra al acecho en la penumbra del templo se sentía más amenazante. María, arrodillada con las manos entrelazadas, sintió que el aire se cargaba de un temor nuevo. Las voces de sus hermanos en la fe resonaban a su alrededor, pero aquel grito, lacerante y desgarrador, le atravesó como un rayo. ¿Sería un eco de la tristeza que venía asaltando su hogar? Señor, velo por nosotros, clamó, elevando su voz en medio de la multitud. En su pecho, la esperanza y el temor luchaban en una danza frenética. Cerró los ojos, tratando de aferrarse a la promesa divina. El Señor es mi luz, mi salvación, susurró en voz baja, como si aquellas palabras pudieran ahuyentar la oscuridad. De pronto, un murmullo comenzó a extenderse entre los presentes. Algunos levantaron las manos, y otros, visiblemente conmovidos, comenzaron a llorar. Era una mezcla de dolor y anhelo, un grito colectivo que se elevaba en un crescendo.
María sintió que una energía cálida comenzaba a rodearla, como una manta blanda al caer la noche. Era la presencia del Espíritu Santo, un recordatorio de que no estaban solos, de que la comunidad era la fortaleza que en esos momentos necesitaban. Se levantó un clamor de alabanzas, interrumpido por oraciones llenas de fe. Con cada súplica, el ambiente se transformaba, como si el mismo cielo abriera un pequeño resquicio. Sálvanos, Señor. Tú que todo lo puedes, se decía a coro, y esas palabras reverberaban en el fondo del alma de María. Fue en ese instante que María notó algo extraordinario. Una luz titilante apareció en el rincón del altar, iluminando el rostro de la Virgen de Guadalupe. El brillo era casi sobrenatural, bañando a la congregación en un resplandor dorado. Los murmullos cesaron, y todos los ojos se fijaron en aquella manifestación. Era un momento, un periodo divino donde lo natural y lo sobrenatural se fundían. La fe colectiva era palpable y un sentimiento de unidad y esperanza los envolvía. De repente, el grito que había resonado minutos atrás se repitió, pero ahora sonaba diferente. Era un grito de júbilo, un llamado que cruzaba la distancia del temor. María se dio cuenta de que ya no era un grito de angustia, sino un eco, una respuesta a la súplica de su comunidad. Las sombras, aunque aún presentes, parecían retroceder como si la luz en el templo comenzara a reclamarlas. Cada miembro de la comunidad sintió el poder de esa luz, una promesa de protección y libertad. Creer es ver, exclamó el anciano del pueblo, alzando la voz en un llamado a todos. Si permanecemos unidos, seremos fuertes como las raíces de nuestro árbol más querido. Las palabras inflaron los corazones, y uno a uno comenzaron a levantarse, llenos de valor. Mientras tanto, la angustia por David envolvía a María. La sombra de su hijo la perseguía, pero allí, frente a la luz sagrada, una sensación de paz envolvía su ser. Llorando, decidió entregarle a Dios su hijo, confiando en que la oración colectiva tenía el poder de transformar, pero en ese momento de fervor, un golpe resonante hizo que todos se estremecieran. La puerta del templo había sido golpeada violentamente desde afuera. El miedo recorrió la sala como un susurro helado. ¿Qué sucedería ahora? ¿Podría la fortaleza de la comunidad prevalecer contra las sombras que amenazaban? La atmósfera se tensó y todos se miraron, esperando la manifestación de la intervención divina. María sabía que el desafío apenas comenzaba. Mientras la puerta seguía temblando, su corazón latía en un ritmo frenético. ¿Qué tipo de milagro estaba a punto de desatarse? El tiempo parecía detenerse y la congregación contuvo el aliento, a la espera del siguiente acto en el drama de su fe. El golpe resonante en la puerta se convirtió en un eco de inquietud. El corazón de María latía con fuerza, como si anticipara un cambio inminente. Con la luz resplandeciente de la Virgen iluminando el lugar, sintió que la energía que les rodeaba se intensificaba. Era un momento en el que cada espíritu cautivado por la angustia se unía al clamor colectivo, alzando la vista al cielo buscando respuestas. Señor, danos fortaleza, gritó una mujer, sus ojos llenos de lágrimas. No permitas que caigamos en la desesperación. El clamor resonó y al instante se unió a una ola de voces, cada una más fuerte que la anterior. Era como si una fuerza invisible uniera sus corazones en un solo latido. María levantó las manos, sintiendo esa energía recorrerla, y comenzó a alabar, a declarar la grandeza de Dios en medio de la tormenta. La atmósfera se tornó casi mágica, y cada segundo que pasaba revelaba más de la obra divina. Él es nuestro refugio, exclamó un anciano, caído de rodillas, sus manos entrelazadas en oración ferviente. El Señor es mi luz y salvación, ¿de quién temeré? La congregación se llenó de gozo ante la repetición del Salmo 27, el mismo que María había recitado en su mente esa noche. Con cada repetición, la seguridad comenzó a llenar el espacio. Las sombras que parecían acechar se iban disipando poco a poco, y la esperanza comenzaba a reinar. La puerta seguía temblando, pero la esencia de cada oración se volvió una barrera, un manto de protección sobre ellos, tejido con hilos de fe. María dio un paso al frente, su corazón ardía de determinación. No temamos, hermanos, dijo su voz resonando entre los murmullos. ¿Acaso no sabemos que el Señor está con nosotros? ¿Acaso no escuchamos su promesa? Él está aquí, en este lugar, protegiéndonos. Su fervor se hizo contagioso, y una ola de valentía tomó posesión de cada uno. De repente, el golpe en la puerta cesó. Todo quedó en un silencio sepulcral, como un instante suspendido entre el temor y la certeza. Fue entonces que María sintió una presencia más cercana,
una calidez que le rodeaba. Su corazón, que antes temía lo desconocido, comenzó a llenarse de paz. Era la presencia de Dios inconfundible en ese instante de calma. El anciano, quien seguía de rodillas, rompió el silencio. ¿Qué es lo que Dios nos dice en este momento? Acerquémonos a Él con fe. Las palabras despertaron a la comunidad, y juntos comenzaron a cantar alabanzas en susurros. Era un canto sincero, un canto que resonaba en cada rincón del templo como un abrazo que atravesaba las sombras. Cuando la paz parecía haber tomado el control, la puerta se abrió de golpe, revelando una figura encapuchada. El aire se electricizaba, y los corazones latían con fuerza al ver quién se acercaba. El hombre con un rostro marcado por la lucha alzó la mirada y sus ojos reflejaban el cansancio de 1000 batallas, pero también una chispa que parecía familiar. Vengo a buscarlo, comenzó, su voz temblaba. María sintió como si el universo se concentrara en ese instante. Cada uno en la sala entendió la magnitud del momento. ¿Quién era realmente ese hombre? ¿Y qué significaba su llegada para la comunidad? María sintió que la respiración se le detenía. Sabía que el nuevo capítulo de su historia apenas comenzaba. La figura en la puerta se movió lentamente, como si cada paso fuera un desafío a su propio cansancio. El ambiente se cargó de expectativa y María, en un instante de profundo silencio, sintió que el poder de la oración aún resonaba a su alrededor. Había algo indescriptible en la mirada del hombre, una mezcla de desesperación y esperanza. ¿Quién eres?, preguntó uno de los fieles que se encontraba más cerca, su voz resonando entre lo que parecía un mar de dudas. El hombre, después de un momento de vacilación, bajó la capucha que cubría su rostro. La luz que entraba por la puerta iluminó su cara, y en ese instante muchos exclamaron sorprendidos. «Soy Andrés», dijo, su voz aún temblorosa, pero llena de una urgencia que no podía ocultar. «He estado buscando respuestas, buscando al que prometió estar con nosotros en cada tempestad». La congregación se quedó en silencio de nuevo, absorbiendo el peso de sus palabras. María sintió que las palabras de Andrés se entrelazaban con las oraciones que aún circulaban en el templo. «Amén», murmuró, inspirando fuerza. Estaba claro que la llegada de Andrés no era casualidad. Era un mensaje del cielo, una respuesta a sus súplicas. «¿Qué te ha traído aquí, Andrés?», preguntó el anciano con su voz firme y cálida. Cada palabra era una invitación a abrir el corazón, y eso era justo lo que Andrés necesitaba. Se tomó un momento como si recolectara sus pensamientos, antes de comenzar a relatar su historia. «Vengo de un lugar donde la fe se tambalea y la desesperación lo consume todo», empezó. «He sido testigo de la obra divina, pero también de la oscuridad. Anoche, mientras la tormenta azotaba mi hogar, escuché una voz que me decía que viniera aquí, a este lugar. Debía encontrar a aquellos que creen en el poder eterno de nuestra fe». El ambiente se volvió denso de emoción. Cada persona allí presente entendía lo que cada palabra significaba. Eran pruebas de la lucha, del sufrimiento y sobre todo, de la búsqueda de la luz en medio de la oscuridad. «¿Y cómo podemos ayudarte?», preguntó María, su voz llena de determinación. La conexión entre ellos era palpable, una red de fe y fortaleza que se tejía con cada latido. «Necesito mostrarles que aunque el mundo parezca desmoronarse, hay un camino de fe, un refugio», respondió Andrés. «Quiero que juntos levantemos un altar en este lugar, un símbolo de resistencia y esperanza». En ese instante, la congregación comprendió. La visión de Andrés era la misma que sus corazones ya ardían con fervor. Todos juntos se levantaron, unos con lágrimas en los ojos, otros con una alegría indescriptible. La fe se levantaba como un estandarte entrelazada con el Salmo 27, que volvían a cantar. A medida que sus voces se elevaban en adoración, sintieron el calor de Dios envolviéndolos como un abrazo. Cada nota era un clamor, cada palabra una declaración de confianza en su poder. La atmósfera se transformó, y mientras la comunidad se unía en este nuevo propósito, una luz resplandeciente comenzó a descender del cielo, iluminando cada rincón del templo. Era un recordatorio de que el amor divino siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros. Cuando el canto decayó, Andrés se volvió hacia María. «¿Crees que podremos hacerlo?», preguntó, sus ojos reflejando la angustia de un peregrino y la fe de un creyente. María sonrió con el corazón lleno de convicción. «Si Dios está aquí, no hay límites para lo que podemos lograr». Pero mientras pronunciaba estas palabras, una sombra se hizo eco de su voz.
Un murmullo distante, un aviso que emergía del más profundo rincón de su ser. ¿Estaba realmente preparada la comunidad para lo que estaba por venir? Porque el verdadero desafío apenas comenzaba. La mañana llegó de manera tranquila, con un manto de sol dorado que filtraba a través de las ventanas del templo. María, aún con el eco de la oración resonando en su corazón, se encontraba frente a la imagen del altar que, aunque vacío, ahora prometía ser un lugar de poder. El ambiente estaba impregnado de fervor, pero también de una inquietud que parecía latir en el pecho de cada congregante. Andrés, sentado en un rincón, observaba el ajetreo de la comunidad. Su mirada, antes cargada de desasosiego, ahora reflejaba un destello de esperanza. Mientras tanto, los fieles se dedicaban a prepararse para el día, y susurros sobre lo que Andrés había propuesto comenzaban a tomar forma, como el canto de un ave al amanecer. Hoy necesitamos unirnos para elevar este altar, dijo una anciana con voz firme, interrumpiendo la conversación. Los murmullos se detuvieron. Las oraciones son poder y aquí, en este lugar, es donde nuestro clamor encontrará su eco. María sintió que cada palabra resonaba en su ser. Había una verdad irrefutable en la fuerza que emanaba de la unión de aquellos corazones. Todos se reunieron, formando un círculo alrededor del altar vacío, y comenzaron a orar. La intensidad de las solicitudes fue aumentando, sus oraciones ascendían como humo en el incienso, impregnando el aire con una fragancia celestial. Señor, danos la fortaleza para perseverar, clamó uno de los jóvenes, su voz quebrada por la emoción. Danos discernimiento y luz en la oscuridad, añadió otra, en un tono casi suplicante. Las voces se entrelazaron, creando una sinfonía de fe que tocó el cielo. Desde el rincón, Andrés observó con lágrimas en sus ojos. Era un espectáculo divino, un momento en que la comunidad se convertía en un solo cuerpo, donde la fe de cada individuo se unía para manifestar el poder sobrenatural de Dios. Sin embargo, en medio de esta armonía, algo comenzó a palpitar en el aire. Un escalofrío recorrió la sala, como si el mismo cielo temblara ante la profundidad de su clamor. Las luces parpadearon y con cada palabra, sentían la presencia del Espíritu Santo descendiendo sobre ellos. María, alzando la vista, pudo ver cómo una suave luz parecía brotar del altar. Era intensa, y al mismo tiempo dulce. El pueblo se recogió en un silencio reverente. Es Él, pensaron, es nuestro Dios respondiendo a nuestra oración. Andrés se acercó al altar. Su voz resonaba ahora con autoridad. Estamos aquí para edificar un lugar de resistencia, un refugio. Levantemos este altar no solo como un símbolo, sino como un recordatorio de que nuestra fe en tiempos de tormenta puede mover montañas. Las palabras de Andrés pulsaron en el corazón de la comunidad. El aire se electrificó a medida que cada persona comenzó a compartir su deseo, su lucha y su esperanza. Momentos de confesión, sanación y unidad comenzaron a florecer en este espacio que había sido consagrado por oro espiritual a través de las oraciones colectivas, pero en medio de este despertar espiritual, surgió otra sombra. Un sonido distante como un susurro ominoso rompió el momento. Las mentes comenzaron a inquietarse. ¿Eran acaso ecos de las dificultades que enfrentaban fuera de esas paredes? ¿Será que estamos preparados para enfrentarlo? Se preguntó María, sintiendo un peso nuevo en su pecho. El murmuro creció entre la congregación, y las miradas se cruzaron, llenas de incertidumbre pero también de determinación. La fe se enfrentarían a pruebas que nunca antes habían imaginado. ¿Cómo reaccionarían ante este nuevo desafío que asomaba en el horizonte? ¿Sabrían mantenerse firmes en su fe, frente a lo desconocido que se avecinaba? El día apenas comenzaba y con él, la promesa de una revelación que cambiaría todo. Las horas avanzaban rápidamente mientras la comunidad permanecía en el círculo que se había formado alrededor del altar. La luz que antes danzaba sobre sus rostros ahora se tornaba más tenue, como si el cielo mismo descansara en un estado de contemplación. María, con una intensa expectativa en su corazón, sintió que el peso de la incomprensión se desvanecía en el compás de las oraciones sinceras. Cada grito, cada clamor, resonaba como un tambor en el horizonte de una gran batalla espiritual. En ese instante las palabras del Salmo 27 comenzaron a fluir en su mente como un bálsamo para su alma inquieta. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Las miradas se volvían cada vez más serias, pero también más decididas. Andrés, sintiendo la carga del lugar, propuso que compartieran el salmo en voz alta. Leamos juntos, sugirió, alzando su voz para que el eco reverberara en los corazones de cada uno. Jehová es mi luz y mi salvación,
¿A quién temeré?, repitieron al unísono, como si una ola de poder invadiera el espacio. El recitar del salmo les recordaba que la fuerza de Dios era su baluarte contra cualquier sombra que intentara apagar su luz. A medida que avanzaban en el pasaje, la certeza comenzó a brillar en sus mentes: no estaban solos frente a la tormenta que se avecinaba. Estamos aquí unidos y todo lo que tememos es solo un eco que no puede hacer nada ante la grandeza de nuestro Dios, dijo María con voz emotiva. Sus palabras, aunque sencillas, resonaban con una profundidad espiritual que llenaba el alma de cada oyente. De repente, las luces del templo empezaron a parpadear de nuevo, pero esta vez no traían un aviso de que algo oscuro se acercaba. Era como si un viento fresco soplara a través de ellos, trayendo consigo una promesa de renovación. Las figuras del templo comenzaron a brillar, como si un manto divino les abrazara. María y Andrés intercambiaron miradas de comprensión. Se estaban preparando cada uno para la revelación que Dios tenía reservada para ellos. ¿Y si este desafío que se presenta no es más que una oportunidad de ver lo que Dios puede hacer?, murmuró Andrés, y su voz se hizo eco en los corazones de los congregantes. A medida que las palabras atravesaban la sala, muchos comenzaron a levantarse del círculo, llenos de valor renovado. Sus rostros, antes llenos de preocupación, eran ahora reflejos de determinación. María sintió que el temor se transformaba en aguante. En su interior, una chispa de fe ardía intensamente. Sabía que no podían enfrentar lo desconocido con dudas, sino que debían aferrarse a la promesa de su salvación. Y así un grupo comenzó a testificar sobre los momentos en que Dios les había sacado de apuros, cada historia alimentando el fuego de la esperanza. El poder de sus testimonios se entrelazaba como un hilo precioso, uniendo a cada uno en un solo relato de fe vivida. Sin embargo, la sombra que había interrumpido su alabanza seguía presente, latente en el aire, recordándoles que la luz y la oscuridad convivían en la misma batalla. Una anciana, al ver el ambiente transformándose, se atrevió a preguntar: ¿qué pasa cuando la tormenta se desata? ¿Cómo podemos estar seguros de que esta vez la victoria será nuestra? El silencio se instaló mientras todos contemplaban la pregunta. ¿Podían realmente estar listos para enfrentar lo que estaba por venir? El viento sopló con una fuerza inusitada. Era el momento para que la comunidad decidiera si se aferraban a la fe que habían declarado o si retrocedían ante lo incierto. Dios ya ha prometido que está con nosotros, dijo Andrés, y si estamos juntos, seremos inquebrantables. Así, en el fulgor de ese día, la comunidad se preparaba para lo que había de venir. Pero, ¿permanecerían firmes en la fe cuando la sombra se presentara con todo su peso? Las respuestas aún no estaban escritas en el cielo, y el desafío estaba a la vuelta de la esquina. Esperando ser enfrentado, ¿tendrían el valor de avanzar y ver cómo Dios actuaría? El aire estaba cargado de una tensión profunda, una mezcla de expectación y temor que apenas podían disfrazar ante la inminencia de lo desconocido. María se mantenía en el centro del círculo, el altar se alzaba como un faro, iluminado por la tenue luz que aún luchaba por mantenerse en pie. Había algo en el ambiente, algo sagrado y envolvente que hacía vibrar sus corazones. La anciana había hablado, y su pregunta aún resonaba en el aire: ¿cómo podemos estar seguros de que esta vez la victoria será nuestra? Con la fe como nuestra ancla, respondió María con firmeza, mientras sentía que sus palabras eran un eco de esas verdades antiguas y poderosas que siempre les habían guiado. La victoria no depende de nosotros, sino de aquel que está con nosotros. Poco a poco, la comunidad comenzó a murmurar, cada uno reflexionando sobre la declaración de María. Las miradas se llenaban de un renovado sentido de propósito. Andrés, con su corazón ardiente, levantó su voz aún más. No importan las circunstancias ni las sombras que nos rodeen, nuestro Dios es más grande que cualquier tormenta. Es tiempo de poner nuestra confianza en Él. Es tiempo de orar como nunca lo hemos hecho. Los congregantes empezaron a unirse en un clamor, las palabras fluyendo como un río. Dios, te buscamos. Te necesitamos. El sonido aumentaba, como un rugido que se elevaba hacia el cielo. En ese momento sintieron que no solo estaban orando, sino que estaban invocando el poder de Dios en su vida. Las luces del templo brillaron una vez más, más intensamente, como si una corriente de la presencia divina se deslizara a través de ellos. María sintió que su corazón se aceleraba. En su interior, algo cambiaba. Las dudas y miedos que antes parecían imponentes se desvanecían, reemplazados por una certeza que solo el poder de Dios podía brindar. Te agradecemos, Señor, porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación,
proclamó, y cada palabra se sentía más fuerte, más vibrante. Fue entonces cuando una alabanza comenzó a surgir entre ellos, una melodía de adoración a Dios. Algunos comenzaron a cantar suavemente mientras otros levantaban sus manos, entregando sus preocupaciones al Creador. Era un sonido armonioso, impregnado de esperanza y unidad. Lo que una vez había sido un círculo de temores se transformaba en un poderoso testimonio de fe. Amén. Eso es lo que necesitamos, gritó un hombre joven desde el borde de la multitud. Recordar que el poder de nuestro Dios es inquebrantable. Esa frase resonó, estableciendo una chispa en los corazones de todos. El viento sopló de nuevo, pero esta vez acariciando sus rostros, como una manifestación palpable de la presencia divina. María miró hacia el altar, donde la luz parecía pulsar con vida propia, una indicación de que la respuesta de Dios estaba en camino. La fe colectiva se estaba convirtiendo en una fuerza irresistible que podía desafiar cualquier sombra. Cada oración, cada clamor que levantemos será nuestra arma, les recordó Andrés, su voz clara y plena de convicción. No estamos solos. El ejército del cielo marcha con nosotros. Vamos a orar con valentía. Las voces comenzaron a entrelazarse en un clamor de intercesión, cada uno expresando sus anhelos, sus luchas y sus esperanzas. Era un momento de verdadera comunión, donde cada oración se unía como un tejido sagrado. María sintió sus súplicas elevarse como una ofrenda ante el trono de Dios. Sin embargo, mientras la atmósfera se llenaba de alabanza y unidad, una pregunta perturbadora surgía: ¿quién podría estar escuchando? Diezmar el miedo, atreverse a desafiar la oscuridad era el siguiente paso crucial. Pero, ¿qué pasaría si la tormenta llegaba sin previo aviso? La certeza de que Dios estaba con ellos se consolidaba, pero el horizonte seguía nublándose. Luchando con lo desconocido, las almas de los presentes aguardaban en ansias. La victoria prometida resonaba en sus corazones, pero el desafío aún no había llegado a su plenitud. ¿Sería el momento adecuado para enfrentarlo? Se miraron entre sí. Pero los ojos de María brillaban con una fe renovada. Estamos listos para ver la intervención divina, afirmó, y el coro murmurante se fundió en un silencioso acuerdo. Las reverberaciones de su fe todavía llenaban el aire, pero el verdadero enfrentamiento les esperaba justo a la vuelta. ¿Qué sorpresas les tendría reservadas Dios en esta senda de desafío? La atmósfera en el templo se había transformado. Las voces de los congregantes se elevaron como un eco, resonando con fervor en cada esquina. Había una energía palpable, como si el mismo cielo estuviera sintiendo su clamor. María cerró los ojos y se dejó llevar por la corriente de adoración, sintiendo la paz que solo Dios podía ofrecer. Señor, en ti confío, susurró, recordando el Salmo 27. Las palabras se traducían en un latido poderoso de esperanza. Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Cada frase se repetía en su mente, llenándola de audacia. Tan pronto como pronunció esas palabras, se dio cuenta que no solo eran letras, sino una declaración de la verdad inquebrantable. Andrés tomó la palabra nuevamente, su voz resonando como un tambor en medio de la tormenta. Hoy, amigos. Hoy proclamamos que nuestras vidas están en las manos del Altísimo. Si Él es nuestra fortaleza, nada podrá hacernos daño. Se sintió un murmullo de asentimiento, como si cada corazón presente se uniera en un solo latido, cantando una melodía de certeza. El viento continuaba soplando, trayendo consigo un aire fresco que parecía purificar el alma de cada uno que allí se encontraba. Un grupo de jóvenes, inspirados por el fervor de la oración, comenzó a cantar un coro que hablaba de victoria, de esperanza, y de la promesa de que el soberano estaba con ellos. La congregación se unió, sus voces entrelazadas en un coral glorioso, creando una atmósfera que viraba entre la tranquilidad y la intensa expectativa. María miró al altar, donde la luz se intensificaba, pareciendo abrir una puerta hacia lo sobrenatural. Las puertas del cielo se están abriendo, pensó. En ese momento comenzó a recordar a los ancianos del pueblo, quienes siempre hablaron de momentos similares, donde la fe había cambiado el rumbo de la historia. ¿Dónde están esos días? Se preguntó, pero una respuesta brotó en su interior. Aquí, en nuestro presente. Un murmullo de discernimiento recorrió la sala cuando, de repente, la anciana de cabello plateado se levantó nuevamente, su voz suave pero poderosa. Hijos míos, el poder de Dios no solo es para confortarnos en la prueba, sino para enfrentarnos a nuestros gigantes. No olvidemos que David no solo enfrentó a Goliat, sino que lo venció con una piedra y su fe.
Aquellas palabras tocaban el fondo del alma de cada persona presente. María sintió que el fuego de la fe se encendía aún más. ¿Qué gigante estamos dispuestos a enfrentar hoy? La pregunta latía en su pecho. Cada uno se sumía en meditación, cuestionando sus propios miedos, cada uno listo para enfrentar la tormenta. Las lágrimas comenzaron a brotar, no de desesperación, sino de liberación. En esa sala, las cadenas de duda se aflojaban y caían al suelo. Las sombras que amenazaban la paz del pueblo comenzaban a disiparse. La fe ya no era solo un concepto, sino experiencia viva. Recuerden lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá, concluyó Andrés, moviendo su brazo en un gesto de unión hacia el altar. Hoy con este clamor, estamos reclamando nuestra victoria. Estamos luchando la batalla con su poder. A medida que el clamor se intensificaba, una sensación de esperanza cubría a todos como un manto. Era evidente que algo grande estaba sucediendo en el espíritu, pero el miedo de la tormenta que se acercaba aún permanecía a la puerta. María miraba a su alrededor, sintiendo un impulso en su interior. ¿Pero y si la tormenta llega antes de nuestra victoria? Sus pensamientos reverberaban, llenos de inseguridad, pero supo que en su interior había algo firme, una semilla de fe que parecía cobrar vida. No podemos dar marcha atrás ahora. Mientras la alabanza alcanzaba su clímax, un profundo silencio se posó sobre ellos, anticipando la respuesta del cielo. ¿Sabrían todos ellos enfrentar juntos lo que viniera? La tormenta se acercaba, pero la pregunta se tornaba más urgente cada día. Sería necesario tener mucho más que fe para enfrentar lo que se avecinaba. Así el templo vibraba con expectativa mientras todos se preparaban para lo desconocido, esperando fervorosamente la intervención divina que estaba por llegar. El silencio fue interrumpido por un suave susurro que se convirtió en una melodía de alabanza. Uno de los jóvenes, llamado Javier, se atrevió a romper la calma, comenzando a cantar un tema que hablaba del poder de Dios. Su voz, al principio temblorosa, creció en confianza. Los que estaban cerca se unieron lentamente, como si una corriente eléctrica recorriera la sala. Aquella armonía era como un bálsamo que sanaba las heridas del alma. María sintió que su corazón danzaba al ritmo de esa canción. Señor, eres mi fortaleza, se decía a sí misma, mientras las notas envolvían su ser. ¿Podía realmente sentir cómo el cielo se movía en favor de ellos? Las palabras del joven eran un recordatorio, Dios nunca los abandonaría. Eso era un hecho inamovible, una ráfaga de viento parecía entrar por las puertas abiertas del templo, trayendo consigo la frescura de una nueva esperanza. La anciana de cabello plateado se cruzó con María. Este es el tiempo de clamar, querida, dijo con una voz llena de convicción. El tiempo de levantarte contra los gigantes. Hoy es el día en que el temor pierde su poder. María se estremeció, las palabras resonaban con una verdad profunda que la llenaba de fuerza. Los congregantes comenzaron a alzar sus manos hacia el altar, como si de allí viniera la luz que necesitaban para enfrentar las sombras que acechaban. Entre el brillo dorado que iluminaba la escena, Andrés regresó al frente, su rostro reflejaba determinación. ¿Están listos para reclamar lo que es suyo?, preguntó, y una ola de afirmaciones se sintió en toda la sala. Era un grito colectivo, un clamor unificado que clamaba por la intervención divina. María no pudo evitar sentirse arrastrada por la intensidad del momento. ¿Quién era ella, sino una hija de Dios, capaz de pelear batallas con su ayuda? En su interior, la fe empezaba a gritar también. Que vengan los gigantes, porque hoy estoy lista. Mientras el canto se intensificaba, Andrés hizo un gesto hacia la ventana del templo, donde las nubes oscuras comenzaban a reunirse. Estas tormentas no son más que pruebas temporales. Recuerden cuando Jesús enfrentó la tormenta, Él no se asustó. Él solamente ordenó, cálmense. Hoy hacemos lo mismo. Cada palabra era como una espada que cortaba la niebla del temor, sin embargo, a pesar de la fe, los corazones palpitaban con incertidumbre. María miraba a los demás, podía ver la mezcla de esperanza y duda en sus rostros. El ruido de la lluvia caía con fuerza fuera del templo, como si la naturaleza misma respondiera al clamor del pueblo. ¿Estamos listos para lo que viene?, se preguntó. Las manos alzadas en adoración comenzaron a bajar lentamente, atrapadas entre la anhelante esperanza de una respuesta divina y el rugido de la tormenta. Entonces una voz vibrante surgió del fondo: no temas. Dios está aquí y está contigo.
Era el anciano del pueblo conocido por su sabiduría. Cada tormenta tiene un propósito, cada prueba nos acerca a él. Aquí no rendimos. Ese recordatorio resonó en lo profundo del alma de María. Tienen razón. Pensó, sintiendo que su fe renacía. En medio del caos conocía una verdad tan antigua como la tierra: Dios nunca falla, siempre responde a aquellos que lo buscan con sinceridad. Las oraciones se renovaron, el clamor subió nuevamente, más fuerte, más decidido. Mientras todos se unían en una poderosa cadena de fe, una nueva certeza comenzó a asentarse en el corazón de cada uno. La tormenta externa seguía, pero dentro de ellos se estaba gestando un fuego de fortaleza. Las dudas cedían, la esperanza se levantaba. María miró hacia el altar, siendo testigo de aquella revolución interior. La atmósfera se tornó casi palpable, cargada de fe, de expectativa. Lo que viene no será fácil, pero en esta familia de fe encontraremos el camino, murmuró la anciana una vez más. Fue entonces cuando un resplandor iluminó el altar, marcando el comienzo de algo extraordinario. Los corazones temblaban entre la inquietud y la promesa de un nuevo amanecer. ¿Sería esta revelación la clave para enfrentar la tormenta que se avecinaba? Mientras las voces resonaban con fervor, la incertidumbre y la fe bailaban en un delicado equilibrio, dejando a la congregación a la espera de la acción divina. María sintió el fuego en su ser, y las palabras de la anciana retumbaban en su corazón. ¿Qué gigante enfrentarían juntos en la próxima batalla? María se encontraba en el centro del templo, su corazón palpitante como un tambor espiritual mientras la tormenta rugía fuera. La congregación la miraba, expectante, en un silencio que hablaba de unidad y determinación. El altar, ahora iluminado por una luz divina, parecía un faro, una promesa de que, a pesar de las sombras externas e internas, la luz de Dios siempre prevalecería. Hermanos, hoy enfrentamos un gigante, comenzó María, su voz resonando en cada rincón del templo. No se trata solo de la tormenta que azota nuestras calles, sino de los temores que intentan acechar nuestro corazón. Las miradas se encontraron, y en cada par de ojos María vio una mezcla de miedo y valor. Estamos aquí fortalecidos por la fe, para declarar que el Señor es nuestra fortaleza y nuestra salvación. No temamos. Con cada palabra, sentía como la atmósfera cambiaba. Las manos se alzaban, unos clamaban, otros lloraban, pero todos estaban en perfecta armonía, un coro de fe que atravesaba la tormenta. El viento aullaba afuera, pero en su interior, el fuego de la fe ardía cada vez más fuerte. La anciana de cabello plateado se levantó nuevamente, sus ojos brillantes con sabiduría ancestral. Cuando David enfrentó a Goliat, no se dejó intimidar por el tamaño de su adversario. En cambio, confió en el poder de Dios y lo venció. Hoy debemos hacer lo mismo. Sí. Amén, resonó una voz entre la multitud, y luego comenzaron a levantarse gritos de aliento, cada uno impulsando al siguiente hacia una renovada confianza. Las palabras de la anciana calaron hondo y el relato de David se entrelazó en la historia de su propio pueblo, recordando a todos sus propios gigantes, mientras la congregación se sumía en la ferviente comunión. María sentía como la angustia por su hijo David se desvanecía. Señor, oró en su corazón, te entrego a mi hijo, confío en que su espíritu regresará a ti. Era una entrega total, un sacrificio que liberaba su alma de las cadenas del temor. En ese climático instante, una luz deslumbrante brotó del altar, llenando el lugar de una calidez sagrada. Era como si el cielo mismo descendiera a enfocar sus corazones. Dios está aquí. Él responde a nuestras súplicas. Exclamó María, y no solo ella, sino toda la congregación se sintió impulsada a adorar. El lugar vibraba con alabanzas, una sinfonía de fe que alcanzaría las puertas del cielo. De repente, el eco de un grito desgarrador se escuchó nuevamente desde afuera. Pero esta vez el eco no era de angustia, sino una llamada de auxilio transformada en un deseo de esperanza. Las puertas del templo estaban abiertas y la comunidad, armada con fe, se dirigió hacia la entrada, listos para enfrentar la tormenta. Allí, en el umbral del templo, se encontraba un grupo de jóvenes del pueblo junto al hijo de María, David. Un rayo de sol atravesó las nubes grises, iluminando sus rostros. «Mamá», llamó el joven, y en su voz había una mezcla de emoción y desespero. «Vine a buscarte. Necesito que me ayudes». María corrió hacia él, sus lágrimas fluyendo como ríos de alegría y alivio. «David. Mi corazón te ha estado buscando», exclamó, y le abrazó fuertemente.
Era un reencuentro lleno de promesas y reconciliaciones. En ese abrazo ella sentía que las sombras se desvanecían, liberando su espíritu. El resto de la comunidad se unió a ellos, formando un círculo que los envolvía en amor. «Estamos contigo, hermano», dijeron los jóvenes, como una ola de apoyo tangible. La fe colectiva se había manifestado, desatando un poder sobrenatural que nadie podría negar. «Podemos enfrentar al gigante», proclamó María, su voz fuerte. «Si estamos juntos con Dios a nuestro lado, somos invencibles». Esa declaración resonó con verdadera autoridad, y la comunidad estalló en un clamor de unidad. Juntos se dirigieron marchando hacia la salida del templo, dispuestos a enfrentar lo que querían enfrentar. La tormenta seguía, pero ya no era una amenaza. Era una prueba que anunciaba un nuevo amanecer. María, con su hijo a su lado y la fe de la comunidad respaldándolos, sabía que cada uno estaba listo para ser un guerrero de Dios. Era el momento. La intervención divina ya estaba en marcha, y la transformación en sus corazones había comenzado. «Salvemos a nuestro pueblo». Fueron las palabras finales de María, una declaración que aplastaba el miedo, traía esperanza y resonaba en cada alma presente. Con fe y valor, salieron juntos dispuestos a atreverse a luchar contra cualquier sombra que se atreviera a cruzarse en su camino. Las calles de San José estaban esperando, y aunque la tormenta podría seguir rugiendo, era claro que la verdadera victoria ya había comenzado en el corazón de cada uno. El cielo no era el límite, era su guía. Porque cuando se tiene fe y unidad, ni la mayor de las tormentas puede oscurecer el resplandor de la luz de Dios. Y en ese preciso momento, la comunidad supo más que nunca que estaban escritos para brillar. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias exclusivas de fe. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y testimonios sobre este final. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Dios les bendiga.